Buenas tardes. Decía Chesterton, el gran intelectual católico del siglo pasado, que cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. O como hubiera dicho Santiago Pérez Gago, nuestro fundador, cuando se abandona la integridad, se caen los identismos. Si os fijáis en el ideograma de estética originaria, la integridad está representada por el punto de admiración de apertura, que es continuo y de ascenso, mientras que los identismos están representados por el punto de admiración de cierre, que es de descenso y discontinuo. Discontinuo como son las sectas, porque precisamente la etimología de secta es el latín secare, que significa cortar, partir o amputar. Y es que cuando se deja de escuchar la voz del Señor, se empiezan a oír otras voces. Cantos de sirena que nos arrastran a las rocas del naufragio existencial. El fenómeno sectario es tan antiguo como las propias religiones organizadas. Sin embargo, es a partir de mediados del siglo pasado, cuando, como consecuencia de la crisis política, social, espiritual, vivida por Occidente, o mejor todavía, por el norte ilustrado, las sectas han experimentado un auge inusitado en muchos lugares. Olvidada la fe de las verdades, las gentes se dejaron llevar por las verdades de fe vendidas por auténticos chamarileros de la religión. Uno de ellos, Ron Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, afirmaba que era en la religión donde estaba el dinero, lo que pone bien a las claras las prioridades espirituales de estos nuevos profetas. Una de las corrientes que tomó cierto auge en los años 90 fue la de la nueva era, así llamada para enganchar a esos afanosos por la novedad que venteaban cambios de todo género en coincidencia con la llegada del tercer milenio. Una nueva era que en realidad de nueva no tiene mucho, porque es una mezcla de tradiciones esotéricas muy antiguas y de lo más diverso, una especie de cóctel de encargo para paliar la sed de sacralidad de una generación dispersa y confundida. Para hablarnos de la nueva era y de las sectas en general, tenemos la suerte de contar esta tarde con un experto de primera línea. Luis Santamaría del Río es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Pablo de Olavide, por la Carlos III de Madrid y por la Universidad de La Laguna. También es experto en Comunicación Social por la Pontificia de Salamanca y en 2005 se convirtió en uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, institución de la que es secretario. Asimismo, es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, de la American Academy of Religion y de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, así como corresponsal para España e Iberoamérica de la International Cultic Studies Association. Es profesor del máster en Análisis de Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca y en el curso sobre el Ministerio de Exorcismo y Oración de Liberación del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. También ha sido profesor en el curso Experto en Comunicación Social de la Universidad Pontificia de Salamanca y en el curso anual del Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad de Madrid. Es asimismo autor de multitud de artículos de investigación y de varios libros, como ¿Qué ves en la noche? Religión y sectas en el mundo actual, Los otros creyentes, el hecho religioso no católico en la provincia de Zamora, o Entre las sectas y el fin del mundo, una noche que murmura esperanzas. Es consejero experto en sectas de la Conferencia Episcopal Española y colabora habitualmente con el portal de internet Aleteia, además de encargarse del blog de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas dentro de la web Infocatólica.
Y después de pasar revista a este impresionante currículum, extenso e intenso, tuya es la palabra, Luis. Muchas gracias y gracias a todos por venir aquí, por este acto de valentía que es dedicar la última parte de la tarde del sábado a la formación, al enriquecimiento y al diálogo y a la profundización en un tiempo de tanta superficialidad. Gracias a la Fundación por haberme llamado para participar en el aula mística, porque es todo un honor. Currículum el que tenéis aquí de ponentes y de bueno. Bien, sectas y falsas espiritualidades de la nueva era. Una cosa y la otra, tanto las sectas como las falsas espiritualidades, todo dentro de la nueva era. No voy a hablar del resto de las sectas porque sería imposible en tan poco tiempo, ¿no? Y nos han hecho una introducción histórica bien interesante. Vamos a ver estas 4 cosas, solo 4 cosas, ¿vale? En primer lugar vamos a ubicarnos qué es la nueva era, de dónde viene, por qué está formada. En segundo lugar, cómo está lo divino en la nueva era, qué idea tienen sobre Dios, sobre la divinidad, y de lo divino a lo humano, la antropología que hay aquí, ¿no? Qué idea del ser humano, de su composición, de su libertad, y unas muestras de esa nueva era, en qué se concreta, ¿no? Porque, como veremos ya desde el principio, en ese intento de delimitación de la nueva era, estamos ante algo muy difuminado y muy difuso, y todos los adjetivos que queramos poner ahí. Manuel Guerra, voy a poner aquí muchos textos para que los veáis, para que si os aburro al hablar, pues podáis entreteneros leyéndolos, porque será siempre más interesante. Manuel Guerra, autor del Diccionario Enciclopédico de las Sectas, toda una obra de referencia monumental y fundamental, más de 1000 páginas para definir cientos de sectas, intentó definir así la nueva era, la New Age. Muchas veces oiréis referirse a esto con su término inglés, New Age. La nueva era es un clima, un estilo, una especie de neblina sin forma concreta alguna, aunque pueda adoptar cualquiera según la imaginación del espectador. Y según un editorial manifiesto de Marlene Ferguson, veremos después quién es esta señora, un movimiento sin nombre. Se discute si la nueva era es un movimiento, una secta, una religión, y se pregunta Manuel Guerra, ¿pero esta tendencia a lo confuso, ambiguo, difuminado y cambiante es real del todo? ¿Solo en parte? ¿Lo fue en sus inicios embrionarios? ¿O es una técnica o una táctica, diría yo, para llegar a la gente? Fijaos, ahí está la portada de ese libro que cita Manuel Guerra, La conspiración de Acuario, escrito por Marilyn Ferguson, publicado en el año 80, su primera edición, traducido al español muy pronto, en Kairos, que es una editorial en la que se publica mucho libro de temática oriental, hindú, budista y también de esta nueva era. Y algunas veces la Wikipedia define muy bien las cosas. Yo no sabía cómo resumir este editorial manifiesto de la nueva era, este libro programático. Trata ampliamente sobre el cambio de era y las últimas teorías sobre la realidad, inteligencia, educación, política, redes y sanidad. ¿Qué dice? Hay un antiguo paradigma y ahora, como si fuera un giro copernicano, el nuevo paradigma en todas las áreas de la vida humana, de la experiencia y del conocimiento, ¿no? Y no le importa hablar de conspiración, fijaos, porque habla de conspirar en el sentido etimológico de respirar juntos, ¿no? Respirar juntos para transformar la conciencia planetaria. Bien, otra definición. Pasamos de la definición del teólogo a la definición del sociólogo, que a lo mejor acota un poco más las cosas. Dice Peter Clark que nueva era es un término genérico, así he traducido yo umbrella, es un término paraguas, ¿no? que abarca una amplia variedad de grupos, comunidades y redes que están comprometidos en el proceso de transformación de la conciencia que dará lugar a la era de Acuario, el periodo de la historia en el que el Sol estará en el signo de Acuario en el equinoccio de primavera. Para algunos practicantes de la nueva era ya ha ocurrido, para otros quedan aún 300 años. A pesar de la precisión, bueno, pues hay muchas posibilidades, porque es un movimiento muy amplio, o una cultura, podríamos decir. Si vamos para atrás, acordaos, una especie de neblina, decía Manuel Guerra. A mí es
el término que más me gusta, una niebla, que además puede meterse por debajo de las puertas de otros lugares, de otros entornos, de otras entidades. Bien, astrología, estamos hablando de Acuario, de las constelaciones, estamos hablando de una indeterminación cronológica, para algunos ya ha sido. ¿Por qué algunos grupos, algunas sectas dan la fecha en la que empezó la nueva era? Porque fue el día que nació su amado líder. Y el día que nació él, nacieron todas las flores, ¿no? Vino la luz al mundo que estaba en tinieblas. Otros hablan pues ya de conjunciones estelares, planetarias, mirando a los astros. Otros, acordaos del 21 de diciembre del año 2012, el fin del mundo del calendario maya. No pasó nada, pero ya se apresuraron muchos que habían profetizado el fin del mundo a decir que ha sido el fin de este mundo, del mundo anterior. Ha cambiado la conciencia del planeta, de la humanidad. Ha empezado a vibrar la Tierra a otra frecuencia superior. Y bueno, algunos ya hablan hasta de que además de una nueva era habría una próxima era, una era siguiente, la Next Age, porque en estos más de 50 años de preponderancia de la nueva era, pues se acabó un poco aquel ideal utópico hippie, para pasar a algo más individual, del bienestar del individuo, sin tener en cuenta a los demás. Claro, yo para todo esto pongo esta imagen del árbol, un árbol en el que tenemos millones de hojas que serían los pequeños grupos, sectas, a veces un simple curandero, un chamán, un maestro espiritual que se reúne en tal sitio, que a lo mejor lo conocemos porque tenemos el centro cerca de casa y buscamos en internet y no aparece nada porque no es un grupo importante, porque a lo mejor son 10 o 12 personas. A veces pensáis que las últimas operaciones policiales que ha tenido la Policía Nacional y la Guardia Civil en España contra sectas han sido grupos que podríamos decir que no tienen ni seguidores. Es un maestro, un chamán que atrae en torno a sí a seguidores que puntualmente van a sus retiros, a sus encuentros, a sus convivencias. Y, bueno, pues para llegar a esas hojas, a esa hojarasca de tantos miles o millones de grupos, tenemos que ir a las raíces. Y las raíces, os lo decías antes, son muy antiguas. La nueva era tiene unas raíces muy viejas. Las raíces están en el pensamiento gnóstico. En eso que hubo en torno al siglo I, tanto antes como después de Cristo, porque hay mucha discusión entre los estudiosos, pero fijaos, esa convicción de que hay un conocimiento reservado solo para los iniciados, para los que pertenecen a este grupo, para los que conocen este libro o esta revelación, para los que pasan por este rito de iniciación, ¿vale? Ese es el gnosticismo antiguo. Esa mentalidad que además es elitista, porque somos nosotros los únicos que conocemos, por ejemplo, las palabras dichas en secreto por Jesús a los apóstoles, no las que aparecen en los 4 evangelios para la chusma, con perdón, para los que somos espirituales frente a los carnales, para los... Bueno, esa mentalidad ha permanecido en el dualismo fuerte entre lo material y lo espiritual, en el encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, en muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues he puesto el gnosticismo y la masonería porque la masonería no es otra cosa en el fondo que una religión gnóstica. Y aprovecho para decir que la razón real de esa incompatibilidad entre cristianismo y masonería que ha defendido siempre la Iglesia Católica no es que sean grupos que conspiran para acabar con la Iglesia. Bueno, pues los ha habido así, los hay. La razón es más de fondo, porque ahora ya hay grupos masónicos que dicen, también por este ambiente light de la nueva era, que no tienen nada en contra de la Iglesia, que podrían hasta dialogar y cooperar. Pero es que la razón de la incompatibilidad en una persona, por lo menos, en un ser humano, para ser a la vez católico y masón, como para ser musulmán y masón, o sea, es que la religión es en sí misma una cosmovisión religiosa de tipo gnóstico. Un conocimiento reservado para unos pocos, con unos grados de iniciación, etcétera, etcétera. Esas raíces de 2000 años, en el siglo XIX, dan lugar a lo que sería el tronco que yo resumo con el espiritismo, el contacto con los muertos,
a partir de mediados del siglo XIX, la teosofía y la antroposofía, de la que hablaremos después muy brevemente. Son los grandes movimientos ocultistas del mundo contemporáneo. De ahí han nacido, siguen existiendo, la sociedad teosófica, la sociedad antroposófica, los grupos espiritistas, pero luego a lo largo del siglo XX, gente que pertenecía a estos grupos han ido fundando sus propias realidades, grandes corrientes del esoterismo y de la nueva era. Y ya después, pues toda esa multitud de maestros. Bien, yo la semana próxima voy a estar en Francia, en un congreso europeo sobre estos temas, en los que se va a hablar de políticas públicas, de tema de salud, de legislación, pero yo voy a decirles que detrás de cada persona que le dice a alguien tu cáncer se va a curar escuchando mis charlas, porque vas a sanar tus emociones y va a desaparecer el tumor, detrás de eso hay todo un aparato teórico, hay unos libros, que vamos a ver aquí un poco de esto. O sea, hay unas raíces, un tronco y sobre todo unas ramas que explican y que no es algo que se le ocurrió por la mañana, sino es algo que se viene cocinando. Entonces es fácil a veces saber que detrás de ciertos maestros, gurús, curanderos, sanadores, falsos místicos, está toda esta doctrina detrás esotérica. Bien, hay algunas características de la nueva era, pero que las vamos a ver aquí sobre todo con sus corrientes básicas. La música. Mucha gente cuando oye New Age, nueva era, dice es un género musical, ¿verdad? Años 90 sobre todo, esa música tranquila, de relajación, a veces música étnica, música de la naturaleza, todo lo que ayude al hombre a entrar dentro de sí mismo. Algunos hasta querían meter aquí la moda del canto gregoriano de Silos, ¿verdad?, de los años 90, porque al final era todo, da igual que fuera música para equilibrar los chakras que cantos medievales en latín. Bueno, la música, ¿no?, esa música que ayude a la armonía, al bienestar. La ciencia, también hay científicos que se inscriben en esta corriente, en la nueva era. La ciencia holonómica, microcósmica, ecológica, esa convicción de que el ser humano es un microcosmos en el que se refleja el macrocosmos, ¿no? Aquel principio hermético de que lo que es arriba es abajo, y una correspondencia a veces cuasi mágica. Nuevas dimensiones en psicología, a partir del psicoanálisis, cuando llega la psicología transpersonal, sobre todo de Stanislav Grof, bueno, pues un montón de propuestas que tienen el valor de vamos a integrar la espiritualidad, la trascendencia del ser humano en la psicología, algo que había sido desterrado muchas veces, pero que empiezan a fijarse en supuestas reencarnaciones anteriores, a veces también con los antepasados, todo el peso que pueda tener eso de una forma también sin evidencia alguna, ¿no? El orientalismo es una corriente que sustenta la nueva era, tantos términos y tantos conceptos y tantas ideas del hinduismo y del budismo, empezando por la propia reencarnación, aunque luego siempre tamizado por la nueva era, que todo lo descafeína, todo lo hace light, ¿no? Bueno, y ahora tenemos una cultura en la que no vayáis a una tienda de decoración a ver una imagen cristiana, porque todo lo que hay son budas, y los niños más pequeños utilizan sin ningún problema palabras como karma. Ya está, no es algo que está asumido culturalmente. El esoterismo, esa convicción de que hay un saber oculto, pero que de forma contradictoria se divulga, ¿verdad?, y se producen libros y hasta películas y se esparce por las redes sociales. Y las terapias y la sanación espiritual, todas las terapias holísticas, todo lo que llaman medicina o tratamientos integrativos, pues que está también ahí a la base de la nueva era. Os he puesto ese trozo de la canción famosa Aquarius del musical Hair, ¿no? Que habla de esa idea utópica, todavía en tiempos que pesaba mucho lo hippie, de esa nueva era primigenia, ¿no? La luna, Júpiter, entonces habrá paz, y es el amanecer de la era de Acuario, ¿no? Una revelación mística cristalina, una liberación de la mente, no habrá engaños, no habrá burlas. Qué bonito suena todo esto, pero es que además todo esto se está predicando como contraposición a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior a la era de Acuario es la era de Piscis,
La era de Piscis, claro, el pez es el símbolo del cristianismo, ¿no? Entonces, después de la era de Piscis, que es la era de la intolerancia, del odio, de las guerras de religión, de la Inquisición, de la caza de brujas, pues un montón de cosas que son ciertas, obviamente, pero frente a eso, ahora ya van a desaparecer las fronteras entre las religiones y la única gran religión del amor y de la paz universal y de la armonía va a ser esta, ¿no? La nueva era de Acuario. Bien, es importantísimo en cualquier corriente pues ver, cuando estamos hablando de esto, ¿no?, qué dice de lo divino y qué dice de lo humano, y una cosa va después de la otra. Muchísimos textos, os decía que la teosofía está en la raíz de la nueva era bebe de aquí. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1875 por Madame Blavatsky, bueno, y una de sus principales continuadoras, Alice Bailey, que como veis estuvo iniciada en la Sociedad Teosófica y fundó nada menos que 3 grupos diferentes. Bueno, pues ella anunciaba que iba a reaparecer el Cristo. Para ellos el Cristo, para la nueva era, cuando hablan de Cristo hablan de una figura universal que se ha ido encarnando en distintos avatares o distintas personas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ella decía que en los años 80 del siglo XX reaparecería el Cristo con el nombre de Maitreya como el instructor mundial de la nueva era. Bueno, pues parece que no, ¿no? Hay algunos videntes por ahí que dicen que lo ven en lugares, en fotos de estas que aparecen puntos de luz, serían manifestaciones de Maitreya, pero bueno, encarnado no lo hemos llegado a ver. En los textos, yo me he pasado años leyendo los libros de esta gente para ver cuál es su idea de lo divino, ¿no? Porque hablan de Dios y hablan de ese Dios en un sentido normalmente panteísta o panenteísta. Panteísta es decir, todo es Dios, ¿no? Dios está en todo porque todo es divino, todos formamos parte de una misma realidad divina. Eso puede conectarse con aquello del hinduismo, ¿no?, de que solo hay una única realidad, que es Brahman, ¿no? Y entonces nosotros formamos parte de Brahman, somos como una gota que se disuelve en el gran océano de la divinidad, o como decían los gnósticos, una chispa del gran fuego, ¿no?, que es lo divino. Bueno, nosotros tenemos que redescubrir esto. Bien, decía el segundo párrafo que os pongo ahí de Alice Bailey: la revelación de la naturaleza de Dios ha sido un lento proceso de desenvolvimiento paralelo al desarrollo evolutivo de la conciencia humana. Dice después que el espíritu del hombre es inmortal, perdura eternamente, progresando grado tras grado y etapa tras etapa en el sendero de evolución, desarrollando constante y correlativamente los atributos y aspectos divinos. Como veis, de un texto a otro va creciendo. Yo esto lo he hecho así adrede, ¿no?, para que se vean como algunos podrían ser asumibles según cómo se expliquen, ¿no? Porque al final la nueva religión mundial, la religión de la nueva era, la del Cristo que reaparezca, producirá una humanidad que reconocerá la divinidad de todos los hombres. Pero hay una coma: la divinidad de todos los hombres en sus diferentes etapas de manifestación. El esoterismo es un pensamiento radicalmente segregador y discriminador. Lo que os decía antes, ¿no?, los espirituales y los carnales. ¿Por qué en el origen de la teoría de las razas y del racismo hay autores que tienen que ver con la teosofía, curiosamente? ¿Por qué en el origen de la ideología de género hay también autoras que tienen que ver con la teosofía? Eso de partir la humanidad, ¿no?, por dividir la humanidad, ¿no?, en lugar de una igualdad de todos, ¿no? Pues aquí la divinidad de todos, pero ¿qué es? ¿Que unos van a ser más divinos que otros? ¿Que unos van a darse más cuenta de su divinidad que otros? Lo que sí es seguro es que las personas, cuando entran en este entorno, se vuelven radicalmente soberbias, con todo el cariño, pero ¿cuántas personas, cuántos casos ya de gente, llevo conociendo en estos años, de gente que por haber entrado en estos círculos o haber sido captado, pues ¿cuál es el primer efecto? El divorcio o la separación, o marcharse de la casa familiar, o romper con todo lo que lastra a esa persona, lo que es una rémora para su desarrollo espiritual. Es que yo ya estoy por encima de vosotros. Sois unos simples carnales, mortales. Si seguimos avanzando en el tiempo, Mary Baker Eddy fundó la ciencia cristiana, que mucha gente dice, bueno,
la ciencia cristiana o Iglesia de Cristo científico, que no tiene nada que ver con cienciología, tiene hasta iglesias que parecen iglesias protestantes normales y corrientes. ¿Qué pasa? Que esta señora dijo haber descubierto la curación a través de la curación física, la salvación física a través del texto de la Biblia, y entonces escribió ese libro, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, ¿no? Bueno, pues parece lenguaje cristiano, pero cuando uno profundiza, por ejemplo, en el glosario se define Dios así: el gran yo soy, el omnisciente que todo lo ve, que actúa en todo, totalmente sabio, totalmente amor y eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, todo, sustancia, inteligencia. Bueno, la mente del hombre es el principio creativo, Dios. Aquí ya está identificando la mente del ser humano con Dios. Y el ser humano puede avanzar en ese proceso de divinización como Jesús. Claro, hay que ver el detalle, porque también en la literatura cristiana se habla de la divinización, obviamente, ¿no? Pero la diferencia es que siempre es algo regalado, algo fruto de la gracia. Aquí es algo que uno se gana. Que uno se gana, que uno consigue, o que uno ya lo tenía ahí porque uno ya es divino por gracia. Si somos esas gotas del océano, somos esas chispas de la hoguera, no es que yo me convierta en Dios, es que yo descubro que ya lo era siempre. Y si descubro que soy Dios, puedo estar por encima de los que no son Dios. Bueno, Dios expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada. La mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad. Nosotros no conocemos más del hombre como la verdadera imagen y semejanza divina que lo que conocemos de Dios. Relacionado con Baker Eddy está el nuevo pensamiento. Autores como Emerson, como Quimby, como, bueno, pues, que bebían un poquito de Swedenborg, aquel pensador contra el que combatió Kant precisamente por esas visiones que tenía, espirituales y sobrenaturales, también de Mesmer, que fue un médico que se le ocurrió la idea del magnetismo animal, y también un poco del panenteísmo que os he dicho antes. Os dije lo que era el panenteísmo. Panenteísmo es que todo está en Dios, pero Dios desborda eso, ¿no? Dios es el principio vital de todo. Y bueno, pues estos beben un poquito de Swedenborg y beben un poco también de Krause, del famoso Krause, sobre el que se construyó el krausismo español, ¿no? Bueno, pues bien. Esto del nuevo pensamiento, que no lo he oído nunca, los trascendentalistas ingleses y tal, bueno, todo esto tiene una traducción a día de hoy que es eso que comparte mucha gente por ahí como un pensamiento positivo, de que lo que está en tu pensamiento está en la realidad. Si tú piensas en algo positivo, lo vas a conseguir. O sea, tanta filosofía para esto, es la magia de toda la vida. Es un pensamiento mágico, pero bueno. Una naturaleza, en la que era inmanente el espíritu uno del universo, un universo animado por una mente universal, evolucionando bajo la ley y el orden universal. Bueno, hay un poder supremo por detrás, por debajo y en todas las cosas. Ese poder es infinito, ilimitado, eterno e inmutable, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Fijaos con esos términos tan impersonales. Bien, aquí, bueno, es que no vale la pena que nos detengamos en tanto, pero fijaos, esta señora, que es una de las grandes también maestras espirituales de la nueva era, que empezó a escuchar una voz interior en los años 50 que le dijo: yo soy Dios, estate tranquila, ¿vale? Yo soy Dios, no pienses que estás loca, encuentra ese lugar secreto dentro de ti misma y en ese lugar la verdad será revelada. Ese mismo libro dice: la verdad os hará libres. ¿Preguntas dónde puedes encontrar esa verdad? Yo te lo digo, en lo profundo de tu interior. ¿Dónde puedes encontrar sabiduría y comprensión? Otra vez te digo, en tu interior. Y luego dice: todo es uno, todo. Eso le está diciendo Dios, se lo está diciendo Dios. Todo es uno, todo está unido, todo está en mí. Todo está en mí. Fijaos esa idea panteísta o panenteísta, quizás más. Alguien puede decir, a mí me han dicho, pero es que también San Agustín escribía: no salgas fuera, vuélvete a ti mismo, la verdad habita en el hombre interior. Ya, pero es que la diferencia es que Agustín, como los pensadores cristianos, descubre que la verdad es una alteridad. Hay alguien que es la verdad que habita dentro de él. Se explique como se explique, vale. Pero aquí es que la verdad soy yo soy la verdad.
yo soy lo divino, yo soy omnipotente, yo soy todopoderoso, yo soy ilimitado, infinito. De esta fundación también otros autores también que juegan mucho con la inmanencia y la trascendencia de Dios, pero bueno, al final, fijaos, el último párrafo al final dice: el misticismo nos muestra cómo nosotros somos uno con Dios y copartícipes con la divinidad en el desenvolvimiento de la creación. Bien, otros ejemplos. Merlin Ferguson